Buenos días, queridos feligreses y feligresas. Hoy, 3 de abril, la Iglesia nos invita a celebrar el cuarto domingo de Pascua. Tradicionalmente se ha llamado el Domingo del Buen Pastor. Y la definición de buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Y el que dio la vida, digamos en pasado, dio la vida por sus ovejas hace 20 siglos, tiene nombre propio, Jesús de Nazaret. Y por eso Cristo es el buen pastor por excelencia. Vino a derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros. Ese es el buen pastor. A ese es al que tenemos que seguir. Y de pronto, por analogía, se nos llama buenos pastores a los sacerdotes. Empecemos por el Papa, sigamos por nuestros obispos, incluyamos también a nuestros diáconos. Aquellas personas que estamos trabajando las 24 horas por ustedes, para que tengan vida en abundancia. Pero yo quisiera que hoy, día de la fiesta del Buen Pastor, ustedes me entendieran una definición de Dios que yo me encontré y que continuamente estoy recordando. Esa definición no es mía. Esa definición es de un teólogo colombiano, el padre Baena, jesuita, que define a Dios como un acto creativo continuo. Por eso yo quisiera que hoy, día del Buen Pastor, reflexionáramos acerca de esta definición de alguien que es acción continua creando. Dios es una acción creativa continua. Y cuando estamos hablando de creación, estoy hablando de vida. Donde hay creación tiene que haber vida. Y Dios está continuamente creando la vida. Dios nos crea todos los días. Nosotros nacemos todos los días. Por eso cuando hay algún cumplimiento de años, yo siempre les digo a la gente, nosotros cumplimos años todos los días, y no digamos años, cumplimos días todos los días volvemos a nacer. Así como todos los días, en cierto sentido, morimos. Cuando nos entregamos al sueño, nos olvidamos totalmente de nosotros mismos. No tenemos conciencia de nosotros. Al otro día, cuando despertamos, nos volvemos a encontrar como que alguien nos invitó al banquete de la vida. Es Dios que nos está creando. Voy a tratar pues de explicar esta definición. Dios es un acto creativo continuo. Y cuando hablamos de acto, es alguien que está acción. No es de alguien que está pasivo, sino actuando. Acción continua, no para. ¿Y qué es lo que está haciendo? Creando, creativo. Y donde hay creación, tiene que haber vida necesariamente. Hoy, día del Buen Pastor, yo creo que tenemos que empezar por creer en Dios, nuestro Padre, el que todos los días nos está entregando la vida. Dios está presente en ti y en mí. Y esto nos puede dar también oportunidad para que recordemos que ese Dios que nos crea nos envía a todos y a cada uno de nosotros con una carta de navegación, con un encargo, con una historia que tenemos que vivir en el tiempo. Y nos hace diferentes. Hacer hincapié quisiera hoy con ustedes en la individualidad, lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nacemos, un autor dice, se ha producido
ese milagro único. Tú y yo, todos los seres humanos, somos únicos e irrepetibles. Se ha producido ese milagro único e irrepetible que es mi vida, mi vida. Como dice el genial pensador judío Martin Buber, cada uno de los hombres representa algo nuevo. Venimos con una novedad, algo que nunca antes existió, algo original y único. Nadie antes de mí ha sido igual que yo, ni lo será nunca. Nadie verá jamás el mundo con mis ojos. Nadie acariciará con mis manos, nadie rezará a Dios con mis labios, nadie amará nunca con mi corazón. Mi vida es irrepetible, esa tarea mía y solo yo la puedo vivir. Si yo no la hago, quedará para siempre sin hacer. Habrá en el mundo un vacío que nadie podrá llenar. Por eso, aunque muchas veces lo olvidamos, el primer mandato que los hombres recibimos de Dios es vivir. Mandato que no está escrito en tablas de piedra, sino grabado en lo más hondo de nuestro ser. Ese es el buen pastor. Ese que nos está creando todos los días y que nos está invitando a que seamos responsables con nuestro momento histórico. Lo recordaba con motivo de las 7 palabras. Este año, la 6ª palabra. Jesús, antes de morir, en su 6ª palabra, dijo con autoridad, todo está consumado. Vino con un mandato, vino con una tarea, vino con una historia, cumplió con lo suyo. Es el único que lo ha hecho hasta este momento. Hoy, día del buen pastor, yo los invito a todos ustedes que seamos responsables con nuestra historia. Recuerden que ustedes y yo vinimos a humanizar, que el Señor todos los días nos crea para que continuemos esa tarea de humanización. Desde que Él hizo esa primera pareja, la hizo a su imagen y semejanza. Y a ustedes y a mí todos los días nos está creando a su imagen y semejanza. Ese es nuestro buen pastor. Pero desde luego, hoy día del buen pastor, la iglesia nos invita a pedir de una manera muy especial por personas que, en cierto sentido, tratamos de imitar la vida de ese buen pastor, el que sí ha cumplido con su tarea, Jesucristo. Él vino, como lo hemos meditado durante estos días, a traer también vida y a traer vida en abundancia. Y esa vida la vamos a encontrar en los sacramentos. Pero si los vivimos, nosotros somos los sacramentos. Cuando recibimos el bautismo, la confirmación, la penitencia, cualquiera de nuestros sacramentos, es para vivirlos. No es para quedarnos con el rito. Si me bauticé, tengo que vivir como bautizado. Y si me ordené, tengo que vivir como ordenado. Yo tengo que trabajar las 24 horas al servicio espiritual de mi comunidad. Yo tengo que estar listo en este momento de la pandemia cuando cualquier persona me invite a que le colabore en su necesidad espiritual, para que la escuche, para que le administre los sacramentos. Los sacerdotes trabajamos las 24 horas. Ese es nuestro horario. Y por eso la iglesia nos invita para que hoy día el buen pastor recemos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, aquel sacerdote que te bautizó,
Puede que muchos de nosotros no sepamos, ni nos ha interesado nunca saber cuál fue el sacerdote que me bautizó. Aquel obispo que me confirmó, aquel sacerdote que me perdonó o me está perdonando, aquel sacerdote que me invita a participar de la Eucaristía, aquel sacerdote que bendijo mi matrimonio. En mi caso concreto, aquel obispo que me participó el orden sacerdotal, aquel sacerdote que en un momento de enfermedad me administró el sacramento de la unción de los enfermos, aquel sacerdote que ha influido en mi vida de alguna manera, con su predicación, con su amistad. Pero hoy es un día que nosotros tenemos que recordar, ser agradecido, no solamente con el sacerdote, sino con todas aquellas personas que están caminando con nosotros y que en algún momento me han servido, porque es Dios, el buen pastor, el que está sirviendo a través de ellas. Esa definición, que Dios es un acto creativo continuo, que Dios es acción creativa continua, es algo que ustedes y yo debemos meditar hoy en el Día del Buen Pastor, para que recordemos diariamente al buen pastor por excelencia, nuestro Dios, a su Hijo enviado Jesucristo, y a todas aquellas personas que en el camino de la vida nos han hecho, nos están haciendo y nos van a seguir haciendo el bien en nombre de Dios. Amén.